Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, esta es una grabación de la clase. Espero que la clase de hoy estén todos atentos, escuchando lo que hay que escuchar y ver lo que hay que ver. Gracias por conectarse en esta hora de nuestra clase. Te invito a que nos atienda porque van a venir las actividades y también se acerca el día y la hora de que tú me debes ya de enviar las actividades. Para eso te vamos a dar algunas sugerencias, pero te invito en este momento a que nos acompañe en esta clase de física. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. La clase de hoy es la clase de vectores. Recordamos que las dos últimas clases fue lo que dimos ecuaciones dimensionales. Después dimos principio de homogeneidad y ahora estamos en vectores. Todos estos conocimientos son importantísimos para el crecimiento intelectual de nuestros estudios de bachillerato. Bueno, yo me voy a desaparecer de aquí. Listo. Ahora sí, clase de vectores. Vamos a poner una pequeña introducción a los vectores. Vamos a empezar con esto. ¿Qué son magnitudes? Como allí te pongo, dice, se denomina magnitudes a los atributos físicos mensurables de los objetos o de las interacciones entre ellos. Pero en palabras sencillas te puedo explicar que magnitud es todo lo que se puede medir, todo lo que puede ser medible. Eso es magnitud. Por ejemplo, hay magnitudes tangibles, hay magnitudes intangibles. Yo te podría decir que las magnitudes tangibles son lo que nosotros podemos medir en la forma física con instrumentos. Por ejemplo, magnitudes para poder medir en las unidades de longitud, podemos usar una cinta métrica. También en unidad de tiempo, para medir podemos usar otro instrumento, como es el cronómetro. En unidad de velocidad, podemos nosotros medir con un velocímetro, o cuando vamos en una motoneta, o cuando alguien está en su carro, mira el panel de control, allí ve el velocímetro. En unidades de masa podemos usar instrumentos de medida, como por ejemplo las pesas, lo que dicen las romanas. Todas esas son instrumentos para medir en una forma tangible. Y hay otras magnitudes que se llaman intangibles. Por ejemplo, lo que no podemos ver, no podemos tocar. Esas magnitudes, por ejemplo, son los sentimientos. Usted dice, mamita, te amo tanto, tanto. Ese tanto no lo puedes medir, solamente lo puedes sentir. Continuamos. Dentro de las magnitudes tangibles, tenemos las magnitudes escalares. Escalares son aquellas representables por una escala numérica, en la que cada valor específico acusa un grado mayor
o menor a la escala. Entonces tenemos las magnitudes escalares. Por ejemplo, ahí tenemos la temperatura, también la longitud y otras más. Entonces, ¿qué es una magnitud escalar? Todo lo que me ofrece una cifra, una escala. Esas son las magnitudes escalares. También tenemos las magnitudes vectoriales. En cambio, dicen, estas magnitudes involucran mucha más información que una simple representación de una cifra, como en el caso anterior. Y requiere, además de un sentido o una dirección dentro de un sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, todas esas son magnitudes. Entonces, ahí tenemos magnitudes vectoriales. Si tenemos 3 kilómetros por hora, allí hay dos cantidades. Una escalar, que es el 3, y el kilómetro por hora es la magnitud vectorial. Continuamos. Ahora, con este conocimiento de magnitudes, nos trasladamos al vector. ¿Qué es un vector resultante? Dice que es el que se obtiene mediante una operación con vectores, ¿no? Cuyo resultado también es un vector resultante. Ahí está el prefijo, ahí está cómo se escribe cuando hallamos un vector resultante. O también algunos le decimos el vector suma, porque es el vector en la cual cuando ya sumamos todos los vectores es el vector final, el vector total. Continuamos. Aquí tenemos las componentes de un vector. Aquí tenemos el módulo. Ya le dijimos que la dirección es lo que tiene que ver con la inclinación de acuerdo al eje de las X. El sentido del vector está lo que llamamos la orientación del vector. Esto indica, está indicado por la saeta o por la flechita. Este es el sentido. Aquí más tenemos, ya le dije de la magnitud, que es la amplitud o la longitud del vector o del segmento. Allí tenemos las características, la representación gráfica y la nomenclatura de un vector. También tenemos que recordar que hay otros tipos de vectores. Por ejemplo, en la salud, un ser vivo o un ser orgánico capaz de transmitir virus, bacterias, hongos, parásitos de un ser infectado a otro se llama vector, porque simplemente transmite enfermedades de una persona a otra persona. Ahí tenemos, cuando ustedes escuchan la palabra vector en el ámbito de la salud, nos están diciendo de eso, lo que es un ser vivo, un mosquito capaz de transmitir virus, bacterias, alguna enfermedad de un ser a otro. Y el mosquito es un vector en lo que es la salud. Ahora vamos a ver lo que es magnitud de los vectores. Ya vimos la definición de la magnitud, que es la longitud, la amplitud del vector o del segmento. Pero vamos a ver lo que es la magnitud de un vector. Cuando se dice que un vector es, por ejemplo, 4 newton, y está en dirección, vamos a suponer, norte, la magnitud del vector es 4 newton y la dirección es norte. Eso simplemente, ¿no? Entonces tenemos que identificar bien, representar bien los
vectores de acuerdo a su magnitud. Vamos a graficar un vector con dirección de 60 grados. Para eso vamos a un plano cartesiano y vamos a tener un goniómetro. Un goniómetro. Y ustedes preguntarán, ¿qué es goniómetro? Bueno, si ustedes buscan en un diccionario, goniómetro es un instrumento geométrico que usamos en las matemáticas, en la geometría, en la trigonometría para medir ángulos. Y ustedes dirán, profe, pero eso yo lo conozco como graduador. Sí, porque el graduador sirve para graduar. Pero el goniómetro es el término científico. Buscamos el ángulo y lo graduamos. Usted va a comprar un goniómetro, nadie le dice nada, nadie le dice, aquí no tenemos eso. Pero usted va a comprar y dice, deme un graduador, allí usted obtendrá lo que está comprando. Porque la gente más conoce el término común que el término científico. Entonces, el término científico es goniómetro y el término común es graduador. Yo siempre recomiendo que compren un graduador circular, uno circular. Ese siempre yo recomiendo. Si me dicen, vamos a graficar la magnitud de un vector que tiene de dirección 60 grados. ¿Qué hago? Cojo el goniómetro y mido 60 grados desde el eje de las X y hago un puntito, ¿no? Hago un puntito y entonces desde el punto de las X 0, 0, trazo hacia el punto que marqué y se me forma el siguiente vector de 60 grados. Allí está, ¿no? Ahí tenemos el vector 60 grados. Quisiera recordar algo, dice. Dice, cuando se mide el ángulo, empezando desde el eje positivo de las X, y se gira en contra de la manecilla del reloj, se considera positivo. Mire, observen el cursor. Este es positivo. Positivo. Pero, si giro en el otro sentido, en el sentido de las manecillas de un reloj, los ángulos se consideran negativos. Continuamos. Vamos con otro ejemplo. Vamos a graficar la magnitud de un vector de 120 grados positivo. Primero pongo en el papel, escribo el plano cartesiano. Entonces busco el goniómetro, ubico 120 grados, más o menos es por aquí. Pongo un puntito en 120 grados y trazo una recta desde el eje 0, 0, desde el origen del plano cartesiano hacia el punto que marqué. Allí tengo 120 grados. Ahí tenemos 120 grados positivos. La flecha va en sentido contrario. Pero vamos a hacer un ejemplo con grados negativos. Bueno, entonces vamos a graficar ahora el vector con dirección de menos 80 grados. Vamos con ese vector de menos 80 grados. Vamos a aplicar lo que acabo yo de decirle en este ejercicio número 1, que si los ángulos de los vectores son positivos, es porque van en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Pero si va en el mismo sentido, así como estoy haciendo yo el cursor, significa que es negativo. Aquí tengo, ¿no? Ya está la flecha que va a ir de esta forma, menos 80 grados, voy a empezar aquí en 0, como ustedes observan, voy a quitarme de allí. Entonces tengo aquí 0 y comienzo a 80, ¿no? Entonces significa, si este es el eje donde empieza 90 grados, le quito 10 grados, y entonces allí tengo 80 grados. Ahí tengo los 80 grados y este espacio es 10 grados, ¿no? Saben que esta es la diferencia
10 grados. Entonces ahí tengo menos 80 grados. ¿Entendido? Continuamos. Entonces ya tenemos allí cómo puedo graficar las magnitudes de los vectores, sean positivos o sean negativos. Ahora vamos con las operaciones. Estudiaremos la suma de vectores por el método gráfico y analítico. Hay esos dos métodos. Dentro del gráfico tenemos, por ejemplo, método del triángulo, del paralelogramo, método del polígono. Son gráficos. Y el método analítico también tenemos, que ya lo vamos a ver después. Ya eso ya comprende más algebraicamente. Entonces, como les decía, el método gráfico tenemos para sumar dos vectores. Por el método del triángulo solamente para dos. También el método del paralelogramo para dos vectores. Pero cuando ya vamos a sumar más de dos vectores, usamos el método del polígono. Allí tenemos. Vamos al ejemplo número 1. Le voy a recordar algo a ustedes. Cuando yo digo la palabra recordar, significa que ya lo saben. Entonces, la suma de vectores, la resta de vectores y todas las operaciones de vectores tienen sus propiedades. Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad del módulo neutro, etc. Entonces yo eso lo voy a mandar a consultar a ustedes. Todas lo que son las propiedades. Por ejemplo, la propiedad de la suma de vectores. Después, propiedad de la resta de vectores. Propiedad de la multiplicación de vectores. Así. Bueno, continuamos. Vamos a poner el primer ejemplo. Vamos a sumar los siguientes dos vectores por el método del triángulo. Aquí tengo un vector A. Siempre los vectores se los nombra de esa forma, con una flecha en la parte superior. Y voy a escribir otro vector. Ahí tenemos vector B. Allí, encima. Allí tenemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para sumar por el método del triángulo? Dice que este método se ubican los vectores, se ubican de tal forma, por aquí tengo unos bolígrafos, se ubican de tal forma que uno va a continuación del otro. Vamos a suponer que es el vector 1, la punta del lápiz voy a poner que es el origen y la cabeza de este bolígrafo es la flecha. Igual por acá, ¿no? Entonces, si tengo el primer vector, el segundo va a continuación del otro. A continuación del otro. Aquí se debe de unir la flecha con el origen del segundo vector. Si este es el primero, origen, la punta, y aquí la saeta, la flecha. Entonces lo voy a unir con el origen del siguiente vector y la flecha va acá. Unimos. Pero no cambia el sentido. El sentido angular queda intacto. No puedes cambiar. Por eso que en estos ejercicios debes usar bastante el goniómetro. Lo voy a quitar de aquí. Listo. Bueno. Entonces miren. Este método del triángulo me indica que los vectores se colocan uno atrás del otro en el mismo sentido. ¿Qué significa en el mismo sentido? Que no pierde su dirección, no pierde la forma. Se van a colocar de tal manera que este primer vector A se une con el vector B, pero este flecha se debe unir con el origen del otro vector, o este origen del primer vector debe de unirse con la flecha del segundo vector para no perder su dirección. Vamos a ubicar el primer vector acá. ¿Por qué lo ubicamos de este lado, del lado derecho? Porque el otro dice que va unido por acá. La flecha del segundo va unido al origen del primer vector. Le escribo el nombre. Allí va. Vamos a escribir el nombre de. ¿Y cómo cierro? Formando un triángulo.
de tal forma que el vector que cierra se está formando el triángulo y se llama vector suma o el vector resultante, el resultado de la suma del vector A más el vector B. Este vector resultante, si ustedes notan, coincide tanto su origen con el origen del segundo vector y la flecha o la saeta con el primer vector. Entonces tenemos el vector resultante. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos ahora a ubicar con dirección. Sumar por el método del triángulo. Aquí tenemos un vector número 1, o ponemos vector A. Y vamos a ubicar un vector B. Les recuerdo que estamos viendo suma de dos vectores, nada más, dos vectores. Y vamos a usar el método del triángulo y el método del paralelogramo. Cuando son de más de dos vectores, usamos el método del polígono. Vamos a ubicar el segundo vector. Ahí tenemos un segundo vector B. Ahí tenemos. Y vamos a ver qué grado tiene el segundo vector a 40 grados. No debe de el resultado no debe de perder el sentido del vector. Por eso trabajamos bastante con el goniómetro. Vamos con la respuesta. Ubicamos el plano cartesiano. Aquí vamos a ubicar el vector A. ¿Dónde ubico el vector B? Entonces, a 40 grados, ¿qué hago? Si me dicen que para el método del triángulo, aquí en la saeta, en la flecha del vector 1, debe ir el origen del vector siguiente, el vector 2. O ponerlo de la forma de acá. Donde cualquier forma que tú lo ubiques, significa que debes hacer un plano cartesiano pequeño. Allí, como te estoy indicando, allí mira, si observaste, aquí el plano cartesiano, y de allí voy a tomar 40 grados. Con el goniómetro aquí, mido 40 grados, ubico un punto y trazo el vector B, 40 grados allí. Eso es todo. Y ya con el vector resultante, entonces ya estoy en este momento cerrando el triángulo. Por eso se llama el método del triángulo. Ahí. Y este se llama el vector suma o vector resultante. Allí tenemos. Puedes tomar capturas de pantalla porque cuando te revise la tarea, te voy a revisar no solamente las tareas, sino todo el cuaderno. Me vas a tomar fotos de todo el cuaderno, desde la carátula de tu cuaderno hasta la última actividad que te voy a calificar. Ahora sí, actividad 3. Allí tenemos la actividad 3, toma una captura de pantalla, contesta la siguiente pregunta, que es una magnitud. ¿Cuántas clases de magnitud estudiamos? ¿Cómo se representa en un vector? ¿Cuántas operaciones de un vector se pueden realizar? Investigue y escriba las propiedades de las operaciones de los vectores. Grafique los siguientes vectores. Aquí tenemos vector con dirección de 150 grados hasta menos 110 grados. Aquí hay 4 gráficos. Y dado los siguientes vectores, súmelos por el método del triángulo. Tenemos 1, 2, 3 ejercicios. Y recuerden que para sumar no pierden su dirección. No pierden su dirección. Eso es todo, chicos. Repito, ya voy a dar una fecha precisa para que ustedes me entreguen sus cuadernos. No físicamente, sino virtualmente. Le deben de tomar fotos desde la carátula hasta la última actividad. O sea que cuando envíen la fecha, tenemos en la actividad 4 hasta allí. O si es la actividad 5 hasta allí. Una vez que ustedes toman foto, paso 2, convierte en PDF. Ya les estoy indicando algunas clases que deben descargar esa aplicación PDF que sirve para comprimir los archivos. Paso 1, toma foto desde la carátula hasta la última actividad. Paso 2, convierte ese archivo en PDF. Ahí sí necesito que me vean. En PDF. Una vez que convierten en PDF, envían
por su correo electrónico a mi correo. Para eso usted debe de tener un correo. Y antes de enviar, ya cuando está en su correo, en la parte de asunto, usted debe de escribir primero el curso 2A, 2B, dos puntos, su apellido y sus nombres. Y me lo envía al correo que yo voy a indicar después. Vayan haciendo. No solamente van a tomar foto de las actividades, a todo el cuaderno de física, o si está en carpeta, a todas las actividades empezando de física. Si tú te perdiste alguna clase, suscríbete a Profe Jimmy en nuestra página de YouTube y ahí estarán todas las clases que te hacen falta. ¿Entendido? Nos vemos. Bendiciones para todos ustedes. Conmigo ha sido un placer como siempre y bendiciones. Aplícate, prepárate, que el futuro es tuyo. Nos vemos. Chao. Bendiciones.